¿Qué y cómo se investiga el siniestro que dejó 17 personas muertas y 20 heridas en Antioquia? Se los contamos aquí en Sala de Redacción. Sala de Redacción. Y para analizar este tema y ver qué es lo que pasa después de que sucede un siniestro en nuestro país, pues nos acompañan dos expertos de la Policía Nacional, ambos intendentes jefe. Hablamos de Fabián Leonardo Castillo y también de Edwin Alberto Neuta. Ellos nos van a clarificar qué es lo que está pasando en este momento con las investigaciones del siniestro en el departamento de Antioquia y qué es lo que pasa normalmente en este tipo de casos. Comenzamos con el intendente Castillo. Vamos a hablar específicamente del caso de Antioquia. En este momento, cuando ya han pasado varios días, ¿qué es lo que se está generando allí de parte de los investigadores en este específico accidente? En este específico accidente, nuestra función primordial es recaudar todo este compendio de elementos materiales probatorios que nos van a permitir un suministro de información que, al ser procesada y analizada con posterioridad, podremos tener unas hipótesis más acertadas a la realidad. Por ahora solamente tenemos hipótesis generalizadas frente al evento de tránsito, un vehículo bus, donde no hay participación de otro vehículo para el siniestro, y ese evidentemente pues, sufre una salida de vía. Todo esto es materia de investigación, se están analizando factores como el vehículo, la vía, la estructura de la vía, tiempos, distancias, configuraciones viales y demás que nos van a permitir con seguridad tener más adelante una hipótesis muy certera y muy cercana a la realidad. Ustedes plantean que es reconstrucción analítica de accidentes de tránsito. ¿Por qué se menciona de esa manera, analítica, intendente? Listo, la reconstrucción de accidente de tránsito en su generalidad es la aplicación de modelos físicos a la investigación del accidente de tránsito. Cuando hablamos de investigación analítica o de reconstrucción analítica de accidentes de tránsito es porque tiene que ver todo este análisis de la conducta humana, del factor infraestructura vial, del factor vehículo, de toda la estructura normativa para esta reconstrucción. No solamente nos vamos a basar de los modelos físicos. El modelo físico, la aplicación de la física y la matemática en el análisis de la dinámica del accidente va a estar complementado por todas las demás etapas investigativas y de indagación en lo que tiene que ver con topografía, fotografía, documentología y dactiloscopia forense, como también el análisis del vehículo. Bueno, ya ahorita me la voy a bajar un poquito más despacio para entender esto, pero sí le tengo que preguntar alrededor del siniestro que nos atañe, que es el más reciente, el del departamento de Antioquia en Remedios, que dejó básicamente, es toda una tragedia, ¿no? Sí. 17 personas muertas, 20 heridas, 16 bachilleres y el conductor del vehículo en el que se movilizaban de regreso de su excursión de 11 en Coveñas. Lo que comenzó como una fiesta, como una celebración, terminó tristemente con una tragedia. ¿Se podría plantear hipótesis puntuales alrededor de lo que ya se conoce? Todo es materia de investigación. Efectivamente, lo que se requiere con la aplicación de estas ciencias de la criminalística es poder contemplar todas las teorías, todas las hipótesis que nos puedan llegar a la verdad para este accidente de tránsito, poderle dar la verdad a las víctimas de estos jóvenes. Yo le iba a preguntar, intendente, cuando ustedes ven este tipo de siniestros, que además son de otras regionales o lo que sea, ¿hay comunicación entre ustedes? ¿Ustedes también se plantean puntos de análisis, obviamente respetando el debido proceso y las circunstancias de región que allí se consideran, pero ustedes también comentan alrededor de las cosas que hubieran podido pasar allí? Evidentemente, nuestra Dirección de Tránsito y Transporte tiene un equipo de investigación criminal especializado en cada uno de los departamentos del país, en donde se enfoca desde la parte de la criminalística a analizar todos estos eventos. Hay unas retroalimentaciones constantes entre los peritos en reconstrucción de accidentes de tránsito que nos permiten analizar cada una de las técnicas. Si bien acá no hay solo un elemento principal para analizar, todo es principal. El análisis de la vía, el análisis del vehículo, las versiones de los pasajeros, el análisis de horas, tiempos, desplazamientos, todo eso requiere una atención oportuna, requiere un estudio, requiere un análisis y requiere todo esto, conlleva a establecer un dictamen pericial. Cada uno de esos dictámenes periciales en cada una de esas ciencias nos va a permitir armar una teoría del caso que con seguridad vamos a poder tenerle una hipótesis o una responsabilidad o un factor determinante frente al accidente con el análisis de toda esa información. De lo que se sabe más o menos en términos de detalles que se han conocido públicamente y en los que ha generado también informe directamente a la institución,
¿Qué puede analizar ustedes de aquí? ¿Qué elementos son claves para determinar dentro de esa investigación que ustedes hayan visto del manejo público? Un elemento importante es el análisis del vehículo. Evidentemente hay que tener en cuenta pues, la estructura del vehículo, el modelo, cómo eran las condiciones técnico-mecánicas. Todo eso está siendo objeto de análisis. Como bien saben, el vehículo todavía no se ha podido extraer del lugar de los hechos. Que es vital, ¿no? Es vital, es totalmente vital. El vehículo es una evidencia hablante, pero hay que interpretarla, hay que analizarla, hay que ser cuidadosos y responsables con la información para poder determinar dentro de un proceso judicial, dentro de un debido proceso, toda esa información que llegue a la Fiscalía de manera oportuna y correcta. El vehículo es algo importantísimo, las versiones de las víctimas, inclusive no las mismas víctimas son las personas que sufren el accidente, sino los padres de aquellos estudiantes que muy posiblemente conocieron horas antes o minutos antes cómo era la línea de tiempo desde que inició el viaje desde Tolú hacia su lugar de destino. Toda esta información es el compendio, es un análisis complejo de que son muchas víctimas que hay que escuchar, a las que podamos tener a bien recepcionar entrevista. En este caso no tenemos lamentablemente al conductor, tenemos que hacer un análisis de vía, tenemos que hacer un análisis de pendiente, de uso del vehículo, señalización vial. Toda esta información nos va a permitir llegar muy seguramente a un pronto análisis muy certero. Dentro de las aparentes hipótesis, que no son conjeturas, no hay que confundir, las conjeturas pueden aparecer simplemente a partir de rumores de los mismos familiares que obviamente están dolidos y que están en el proceso también de establecer qué fue lo que pasó, pero pasando las hipótesis, ¿hay hipótesis que plantean desde ya algún tipo de camino de la investigación? Pues es que toda hipótesis es valedera, se puede tener en cuenta, podemos tener varias hipótesis. El curso de la investigación es la responsabilidad del perito en establecer cuáles se cumplen y cuáles no, cuáles se desvirtúan y cuáles se corroboran a través del tiempo. Hasta el momento tenemos que ir la participación de un vehículo, no tenemos la participación de otro. Al no haber la participación de otro, pues ya tenemos que empezar a analizar trayectorias, evidenciar las evidencias que se producen en cada uno de los eventos, el sendero de trayectoria antes de que se precipitara el vehículo hacia el abismo y por qué ese vehículo ya llega a no lograr detenerse sobre la vía, sino que por qué continúa hasta llegar hasta el punto Pero donde eso se implica encontró. velocidad, eso implica otras cosas, otras Ahora, la connotaciones. estructura del vehículo, las personas que van en calidad de pasajeros o ocupantes dentro del mismo no van totalmente fijas dentro de su habitáculo. El vehículo, pues, al sufrir una deformación total de la estructura, pues queda expuesta a la parte interna o el habitáculo se destruye y empiezan a caer expulsadas las víctimas sobre el terreno rocoso, que es bastante empinado. Algunas, pues, afortunadamente lograron salir a salvo, las que perdieron la vida, evidentemente también todo va a ser un proceso de análisis. Bueno, yo le voy a preguntar al intendente Neuta, básicamente, ¿qué se plantea alrededor de la investigación? Es decir, ocurrió el accidente, ustedes traen aquí unos aparatos y ustedes dicen, ¿qué es lo que se hace? Ustedes llegan al sitio, sus colegas, ¿qué hicieron cuando sucedió el accidente de Remedios? Como le decía, nosotros llegamos inicialmente a atender la dignidad de las personas, los lesionados, tanto como las personas lesionadas como las personas que han perdido la vida. Llegamos a atender estas personas, estas inspecciones técnicas a cadáver, esta atención a lesionados. Posteriormente nos dirigimos a toda aquella evidencia, a todo aquel elemento material probatorio. Inicialmente la vía. Topográficamente contamos con estos equipos de última tecnología, un escáner topográfico 360 3D y una estación total robotizada con escáner incluido. Son equipos de última tecnología, de una precisión milimétrica, la cual nos va a suministrar toda la información que necesitamos de la infraestructura vial, sus pendientes, sus peraltes, cuánto es la distancia desde la vía hasta el abismo, en dónde quedó cada una de estas evidencias. Posteriormente, el análisis del vehículo, todo lo que son sus sistemas, sistema de frenos, sistema de dirección, de luces, su seguridad activa y pasiva. En este caso, precisamente de Antioquia, presentamos la dificultad es que la deformación, la destrucción del vehículo fue bastante. Entonces, pues ya es información que requiere otro tipo de análisis, de unos análisis más profundos y finalmente entramos a establecer todo el tema normativo, la documentación del vehículo que argumenta su servicio, la manera de cómo se va a prestar y de ahí empezar a
a llevar el reloj hacia atrás, de empezar a traer esta investigación ubicando los puntos anteriores donde pudo haber parado el vehículo, qué hicieron el día anterior, hasta inclusive si de pronto los alimentos que pudieron haber consumido, que puede consumir conductor, que son recomendaciones que hacemos ahorita para esta temporada decembrina. Mucha precaución en las pausas activas, mucha precaución en estos alimentos que pueden consumir, que le pueden generar algún tipo de cansancio, de sueño, acciones como de pronto trasnochar y salir a manejar. Uy, eso es clave. Pero entonces, aguánteme un poquito aquí porque vamos a terminar de explicar qué es lo que en este momento está pasando en Antioquia, porque claramente este tipo de equipos están en terreno, eso lo tenemos claro. Están allá, están analizando cada elemento que se tiene para tratar de dilucidar qué fue lo que pasó en este terrible siniestro que dejó a 17 personas muertas y a 20 más heridas. Este tipo de cosas, ¿qué más están haciendo para la recolección de información en ese lugar? ¿Qué más están haciendo sus colegas en Antioquia, intendente? Pues, nuestra Dirección de Tránsito y Transporte tiene un muy buen cúmulo de peritos profesionales y con bastante experiencia en la atención de accidentes de tránsito con víctimas fatales. Eso nos permite avanzar a grandes pasos con la investigación. Eso nos permite obtener calidad de información. Tenemos a merced de nuestra institución estos vehículos y a disposición, obviamente, de la ciudadanía, que lamentablemente en este caso es para accidentes de tránsito, pero es para hacer una labor técnica que va a permitir llegar más adelante a tener unas evidencias totalmente técnicas y muy profesionales, puntuales y con bajo nivel o amplitud bajo nivel de error, porque son equipos que son topográficos, que tenemos precisión, son equipos que registran mediciones al milímetro, tenemos equipos de fotografía también de alta gama, y todo esto nos va a permitir hacer un recaudo de información técnica que muy seguramente va a abarcar grandes rasgos en la investigación y vamos a poder determinar con seguridad y muy prontamente una hipótesis muy cercana a la realidad. Para que la gente entienda, en ese momento con estos aparatos se recoge la información de trayectoria, del ángulo de la curva, de lo que tenía en términos de peralte, o sea, hace todo un estudio del terreno para identificar los elementos físicos y de infraestructura que se tenían al momento del siniestro. ¿Estoy bien? Correcto, sí, precisamente todos estos equipos son de topografía y de fotografía que pueden jugar un papel de fotogrametría y nos van a permitir hacer una reconstrucción real en 3D del siniestro. Y eso lo trabajan alrededor de establecer qué pasó minutos antes. O sea, como ir yendo hacia atrás minutos. Es en retrospectiva. Okay. Un accidente de tránsito es el capítulo final de una película. Okay. Realmente lo que vamos a hacer es en retrospectiva tratar de reconstruir segundo a segundo, milímetro a milímetro, el desplazamiento que tuvo el vehículo desde esa posición final con esas deformaciones hasta el momento antes del génesis del accidente de tránsito. Y cuando ustedes les dicen, no, es que había una persona acostada ahí en la mitad y ese tipo de cosas, eso también ayuda en la investigación en términos de posibilidades de qué pasó, mejor dicho, de algún tipo de Evidentemente, cualquier información, cualquier detalle que se omita puede ser fatal para una investigación o una reconstrucción del accidente de tránsito. Toda evidencia, por pequeña que sea, es sometida a análisis, procesamiento y un resultado pericial que nos va a permitir conducir a lo que realmente ocurrió en un accidente, a ese factor determinante, a esas causas contribuyentes. Y no solamente con eso, no nos quedamos solamente con la investigación. Esto nos permite en la accidentología vial determinar cuáles son los factores más repetitivos en accidentes de tránsito. ¿Para qué? Para conducir nuestras actividades de prevención enfocadas a mitigar esos riesgos que se presentan en la vía, a establecer puntos de riesgos, puntos críticos de riesgo y a evitar que se produzcan este mismo tipo de eventos en ese mismo sitio o en otros que se identifiquen con alto riesgo de accidente. Eso le iba a decir, el año pasado fue en Nariño, por esta misma época de fin de año. Ahora tenemos esto en Antioquia. ¿Cómo se previenen este tipo de cosas? Evidentemente un accidente de tránsito es un evento totalmente involuntario, con seguridad que ningún conductor sale a la carretera a accidentar a otro, a autoinfligirse unas lesiones o a hacer que otra persona se accidente. Pero que algo sí sucede, que es lo que se va a investigar, que es nuestra tarea, que es nuestra responsabilidad. Investigar qué ocurrió en cada uno de esos eventos para poder demostrar y determinarle a la justicia un estrado judicial, y no solo a ellos, sino a las víctimas, y que puedan tener una restitución de sus derechos, de qué fue lo que realmente desencadenó ese accidente de tránsito. Y con esa información, con eso que tenemos, podemos mitigar esos riesgos desde la parte de prevención,
que es todo el tema publicitario, todo el tema de prevención que hace nuestra Dirección de Tránsito y Transporte en las vías nacionales y nuestras labores en campo. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de siniestros viales que ustedes hayan identificado y que se puedan prevenir ahora que llega la temporada real de fin de año, de comienzo del 2026? Usted me está dando unas recomendaciones, hagámosle. Una conducta que determina es el exceso de confianza. El exceso de confianza es la generalidad. ¿Exceso en confianza en qué? Que mi vehículo asumo que está bien. Exceso de confianza en que a la velocidad que voy, excediéndola, no me va a pasar nada. Exceso en confianza en que mi hijo en la parte delantera no le va a pasar nada. O que si va en la parte trasera no le coloco su silla o su cinturón de seguridad. Que mis acompañantes no les va a pasar nada si no usan el cinturón de seguridad. Todo se enmarca en ese exceso de confianza. Velocidad, no reducir a 30 kilómetros por hora en todas las intersecciones y un sinfín de incumplimientos a la normatividad. Usted me deja con 3 elementos que estaba mencionando. El primero, el exceso de confianza alrededor del vehículo. Ya estamos tarde para que la gente empiece a llevarlo al taller a saber qué está pasando con él. No les cambie pastillas de frenos el mismo día o la misma semana en la que va a viajar, que eso es clave y es determinante también. Claro que sí. Evitar llevar los vehículos a talleres de barrio, no sé, a talleres Sin condiciones, sin digámoslo así. condiciones, sino llevarlos a talleres que tengan todos sus equipamientos, toda la tecnología acorde para analizar su vehículo, que le analice todos sus sistemas de dirección, suspensión. Ojo, porque si tienen un cambio en sus pastillas de frenos, efectivamente, como usted lo dice, tenemos que hacerle una rodadura al vehículo para que este sistema vuelva a tener su acoplamiento. ¿Sí? Decía mi abuelito, para que asienten. Para que sienten estas pastillas, sí señor. Entonces, ¿qué es la recomendación? Unos 8, unos 15 días antes, cambiar estas pastillas, andar el vehículo dentro de la ciudad, cosa tal que en el momento en que vaya a salir a viajar, ya este sistema esté acoplado en su 100%. Bueno, yo le voy a preguntar al intendente Castillo, básicamente, usted cuando va a viajar, ¿qué es lo primero que hace para que la gente entienda qué es lo que debería uno hacer para evitar, porque ustedes han reconstruido 1001 de estos siniestros, de lo que han encontrado, qué es lo que uno debería hacer, 1, 2, 3, en pasitos sencillos para la gente? Cuando me hace esta pregunta, y muy fácilmente podría responder, voy a verificar el vehículo. Pero aparte de eso, también tenemos que conocer la topografía de la vía para donde vamos. Miremos el estado del clima, miremos qué afectaciones viales han habido, si hay riesgos de derrumbes, si hay de pronto algún cierre que me haga cambiar de ruta. O sea, hay una preproducción en el viaje. Hay una preproducción en el viaje, eso es correcto. Hay que analizar para dónde voy, cuánto me voy a gastar en ese tiempo. Ahorita las herramientas tecnológicas nos van a permitir establecer o decir, voy a viajar pasado mañana, voy a hacer una simulación de mi ruta. Dice, si llevo 15 horas de viaje, pues el exceso de confianza está ahí. Yo me creo el chacho, yo creo que yo puedo tomo conducir, Red Bull y no me duermo. Tomo Red Bull y no me duermo, pero si es de noche, mi familia se duerme, un microsueño puede desencadenar un accidente de tránsito fatal. Puede ser desde el más mínimo unos solos daños, como puede desencadenar la muerte de las personas o de otras al volante. El vehículo hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Yo conozco mi vehículo, o si yo compré un vehículo esta semana y me voy a viajar con él, ni siquiera tengo el pleno conocimiento de que si lo compré de segunda mano, pues tengo que hacerle un chequeo exhaustivo, tengo que conocerlo bien, tengo que empezar a hacerle una revisión a los sistemas, a ver qué tan desgastados están y en qué momento necesitan un mantenimiento. Lo que usted dice es muy cierto, yo no voy a dejar cambiar las pastillas hoy en la mañana para salir en la tarde porque no hay un asentamiento correcto y el exceso de calor me puede hacer quedar sin frenos el vehículo. Por eso es importante también la topografía, cuánto voy a transitar en descenso, es una vía de cuántos carriles, si está concesionada, no está concesionada. Si hay mucha vía en descenso, ¿qué genera en términos de perspectiva para el conductor? O sea, ¿qué debería tener en cuenta el conductor allí? Debe tener en cuenta el uso mesurado del sistema de frenos. El vehículo, por lo general y mecánicamente, no se va a quedar sin frenos, sino que un recalentamiento excesivo hace que los materiales o los dispositivos mecánicos para los cuales está fabricado no respondan adecuadamente ante unas condiciones adversas. ¿Sí? Eso me puede desencadenar también un accidente de tránsito. Si yo ya he viajado por esa carretera, bueno, tengo a favor el principio de confianza, de que parcialmente conozco la carretera. En algunos otros eventos, si no la conozco, pues tengo que mirar una previsualización a través de nuestras herramientas tecnológicas, cuánto tiempo voy a estar en descenso,
cuál es el tipo de movilidad que yo tengo. Si tengo una movilidad como la de Bogotá a Girardot y no hay restricción de cargas, pues voy a estar detrás de unos vehículos de carga de gran magnitud, que también debo estar yo atento a las condiciones y a los riesgos que representan otros vehículos. Yo puedo ir bien en mi vehículo, pero si el vehículo de atrás se queda sin frenos, yo estoy enfocado en la parte delantera. También hay que estar mirando con constancia cuáles son las acciones de los demás vehículos para yo también tener un espacio para poder reaccionar, un entorno envolvente de seguridad. Precaución es la palabra clave. Bueno, intendente, yo le voy a hacer una pregunta muy personal. Usted le ha tocado investigar muchísimos siniestros también. ¿Cuál recuerda dolorosamente, porque se pudo haber, todos son evitables, ¿no? Pero que uno dijera, este detalle marcó definitivamente toda una tragedia? ¿Qué reconstrucción se le viene a la cabeza en ese tipo de ideas? Pues realmente son bastantes los casos que hemos conocido. Sin embargo, digamos lo que todo caso al cual nosotros salimos, desde mi punto de vista lo trato de asumir, lo trato de investigar como si fueran parte de mi familia. Okay. Entonces, pues digamos lo que en estos momentos se me vienen todo un mundo de casos a la cabeza, todos son muy lamentables y pues realmente en su mayoría pueden ser evitables desde el punto de vista de la conducta de la persona o pueden ser evitables desde el punto de vista del factor vehículo. Bueno, y al intendente Castillo, ¿qué caso específico le recuerda usted que diga, hombre, aquí esto se puede haber evitado? Todos son evitables, pero esto sí definitivamente es terrible. Hay casos muy lamentables, hay casos donde verdaderamente uno ve que la persona que pierde la vida en el accidente muchas veces no tuvo ni siquiera la más mínima participación frente al hecho. Una distracción de un vehículo. Recuerdo un caso en especial en Zipaquirá que me llegó a mi investigación y me bastó solamente con leer la entrevista de la mamá demostrando prácticamente qué fue lo que pasó segundo a segundo cuando su hija de 13 años le fue arrebatada de su brazo por un vehículo que ante una pérdida momentánea de atención en la conducción de ese conductor no iba pendiente hacia su entorno, se salió unos instantes, un poquito de la vía y con el espejo retrovisor impactó violentamente a esa menor. La lanzó contra una zona verde, como una cañada que había. La mamá en su angustia recogió a su hija y el vehículo emprendió la vía. Pero afortunadamente unos motociclistas que observaron la acción del conductor fueron y lo hicieron regresar y ese mismo conductor llevó a la niña y a la mamá al hospital. Pero la mamá en ese momento no sabía que ese vehículo era el que había ocasionado el accidente. Tanto así que a las puertas del hospital abandonó a la mamá y a la niña lamentablemente perdió la vida en el accidente de tránsito. Son cosas, en particular una, que la verdad le toca a uno mucho en el corazón. Con menores, como ¿no? Me dice el compañero, me uno la participación de él. Cada accidente de tránsito que asumimos es con tanta responsabilidad, con tanto objetividad para que se hagan las cosas dentro del debido proceso y de la mejor manera y correcta posible. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta final para determinar algo que la gente quiere escuchar. ¿En cuánto tiempo uno podría tener, en términos normales, resultados de la investigación, por ejemplo, en el caso de este bus en Remedios, Antioquia? Depende de la calidad y de la cantidad de información que se suscite. Aquí tenemos un evento masivo, se pierden muchas vidas, hay que escuchar a cada una de las personas que puedan apartar algo que parezca insignificante, es muy importante. En los detalles es donde están prácticamente las cosas conducentes, en un fragmento de pintura, una transferencia, en un tatuaje sobre la vía, una marca de una llanta, un análisis mecánico del vehículo, cualquier avería que podamos notar es totalmente importante y en el momento sería irresponsable decir a quién se debe la responsabilidad cuando a veces por un detalle nos cambia toda la hipótesis de un accidente de tránsito. Pero pues trabajando juiciosamente en muy poco tiempo se tienen resultados tangibles frente a las investigaciones. Bueno, Intendente Neutro, ¿usted qué le dice a la gente que nos está observando, a algunos familiares, amigos y demás, de estas personas y de cualquier persona que haya pues, vivido una tragedia como esta dentro de su familia, en su entorno, pues, de parte del trabajo de ustedes? ¿Qué le dice a esa gente, a esas personas? Precaución, mucha precaución, mucha prevención. La conducción no es de afanes, la conducción es de trasladarnos de un punto a otro sin afanes. Vamos en familia, qué bueno es parar un momento, tomar una bebida, comer algo suave y continuar la marcha.
es programarnos, así como nos programamos el dinero para hacer el mercado, para lo que nos vamos a gastar en el paseo, así también tenemos que programar este dinero para hacer las pausas activas durante el viaje. Cada 2, cada 3 horas hacer pausas activas, y si son recorridos de más de 8 horas, tratar de que otro familiar, otro compañero nos pueda ayudar en la conducción. Bueno, yo voy aquí a romper un poquito el protocolo de sala de redacción. Intendente Mauricio, venga por acá. El intendente Mauricio hace parte también del equipo de peritos y de reconstrucción de accidentes de tránsito. Y ustedes me han dicho, hombre, hay que llevar al intendente Mauricio porque tiene una especialidad muy clave dentro de todo este proceso. ¿Cuál lo es rápidamente para significar y para darle a entender a las personas qué es lo que realizan ustedes? Tenemos una gran responsabilidad con los accidentes de tránsito, ya que los vehículos son una gran evidencia dentro de la investigación del mismo, en los cuales nosotros llegamos a hacer una realización de revisión activa y pasiva de los rodantes para poder concluir qué fue lo que ocurrió con este mismo. En el caso de Antioquia, por ejemplo, el bus es fundamental aquí. Sí, hay que determinar varias cosas, y es que en nuestro país tenemos una gran cantidad de vehículos, sobre todo de modelos antiguos, entonces hay que hacer, sí, claro, y hay que hacer una verificación muy acorde y bien detallada de cada pieza, en lo que se tiene como los frenos, el sistema eléctrico, los escáneres. También en estos momentos estamos trabajando con la información digital que tengan los vehículos. Bueno, pero en este caso específico, es más, o sea, hay una especie como de antecedente el hecho de que el bus sea antiguo. Se podría determinar que el uso y el desgaste de las piezas que tiene un rodante lo dan los años de uso, pero no por el caso de Antioquia, sino todos los casos que se investiga por la Policía Nacional a modo general. Bueno, pues muchísimas gracias a los intendentes jefes que nos acompañan aquí, de todo el equipo de la Policía Nacional en reconstrucción de accidentes de tránsito, hablando específicamente del siniestro en Antioquia, pero también de cómo se atienden este tipo de eventualidades en todo el país, que tristemente tienen que ver también con fatalidades. A ustedes, gracias por estar en Sala de Redacción. Sala de redacción.